¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de Océana. Yo soy Jesús Cuscano Y yo, Ricardo Sarria. y hoy tenemos un entrevistado crack. Hoy vamos a hablar con Juan Pablo León, periodista e investigador del diario El Comercio, uno de los precursores de la campaña No te pases y un especialista en temas de transporte y seguridad vial. Y se preguntarán qué tiene que ver Juan Pablo con la conservación marina. Pues va a dar datos muy interesantes, porque desde hace un tiempo hemos empezado esta serie de entrevistas para demostrar de que la conservación marina nos abarca a todos. Hace poco entrevistamos a Jaime Ferraro y también nos habló sobre ello. Antes de eso a Renato Cisneros, y hoy vamos a hablar con Juan Pablo, y creo que nos va a dar datos muy interesantes respecto al mar. Así que vamos a la entrevista. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Buenos días. Y bueno, queríamos empezar la entrevista hablando de un tema que actualmente está en portada de todos los medios, está en boca de todos, y lamentablemente por algo que es crítico, ¿no? Que es el transporte público y la seguridad ciudadana vinculado a este mismo tema, ¿no? Entonces, a propósito de eso, nosotros no queríamos dejar pasar la oportunidad para preguntarte cómo así entraste como periodista y te especializaste en estos temas. Al mundo del transporte. Bueno, primero muchísimas gracias por el espacio, la verdad, encantadísimo. En el tema del transporte, todo comienza el año 2018, de hecho el 1 de enero del año 2018, yo estaba, por supuesto, resaqueado en el escritorio, en la redacción, y viene mi director, viene mi jefe, mi editor, que en este momento es el actual director del comercio además, y me deja en mi escritorio un número de DNI, me deja 8 dígitos, y me dice: búscalo, este es el DNI del peor chofer de Lima. Búscalo, encuéntralo, tienes 2 meses para hacer un reportaje sobre él. Entonces yo me quedé absolutamente congelado. Le dije: ¿quién es el peor chofer de Lima? Es la persona que oficialmente tiene la mayor cantidad de papeletas en toda la historia del Perú. Wow. Yo me quedé congelado porque era la primera vez que hacía ese tipo de periodismo inmersivo, en el que realmente no es pues un periodismo, no es una cobertura del día a día, ¿no? Claro. Es algo... Preguntando un poquito sobre los planes de por qué querían la historia del peor chofer de Lima, resulta que en los últimos meses antes de este 1 de enero del 2018, la cantidad de muertos en las pistas se había disparado. O sea, estábamos hablando de que estábamos teniendo como anualmente unos 2.000, 2.500, y de un momento al año de muertos en accidentes de tránsito, y de un momento a otro se disparó a 3.500 personas en accidentes de tránsito, por diferentes factores. Y el problema era que se estaba normalizando la situación. Ese es uno de los grandes problemas mediáticamente hablando. Tenemos situaciones que son normalizadas. Uh-huh. O sea, en el Perú es normal tener un familiar que ha sido atropellado, es normal estar en el tráfico 4 horas al día. Es como tener una papeleta, es como, digamos, la gente colecciona papeletas como si fuera recibos de luz, recibos de agua. Chocar o ser atropellado es como tener gripe. O sea, pero el problema es que está normalizado. Ese es el problema, que ya es normal, que no es noticia, que no te impresiona, que ya no forma parte de una agenda pública. Y el objetivo era desnormalizar esa situación. Uh-huh. Entonces, cuando me dieron ese número de DNI, El Comercio estaba empezando una campaña periodística que se llama No te pases, que de hecho estaba pensado para que dure 3 meses, y vamos 6 años y seguimos en lo mismo, porque el tema del transporte es demasiado democrático. O sea, claro. El transporte es democrático. O sea, vas caminando y estás desplazándote. O sea, estás usando un tipo de transporte, y por supuesto de todos los medios de transporte igual. Al ser un tema tan democrático, tan caótico y tan normalizado, teníamos que juntarlo en una campaña. Una campaña periodística, para los que más o menos no están familiarizados, es una serie de reportajes, una serie de varias entregas de reportaje que buscan un solo objetivo. No es una cobertura de un incendio, de un accidente aislada, sino es un grupo de periodistas trabajando con un solo objetivo y haciéndolo comiéndose el problema, o sea, involucrándose en el problema, apropiándose del problema del transporte. Me gustó mucho porque estuve 2 meses tratando de encontrar a este señor, al peor chofer de Lima. Tenía 150 papeletas. Su auto tenía 23 órdenes de captura. Wow. Tú te imaginarás, con una orden de captura deberías estar en el depósito. Claro. Tenía 28 órdenes de captura por papeletas, ¿no? Y bueno, el objetivo de este primer reportaje era ponerle un rostro a la campaña, porque finalmente la historia del peor chofer de Lima es la historia de Lima, es la historia de todos los choferes.
Y ese fue el punto de partida de una campaña que empezó mucho golpeando a los salvajes al volante. Y cuando ya más o menos empezábamos a cumplir nuestros objetivos de informar a la ciudadanía sobre este caos, llegó el momento de dar el siguiente paso y reactivar la campaña, que fue un año después, con el tema del sector político interesado en la informalidad y en el caos del transporte, ¿no? Hay un sector político que está absolutamente interesado en el caos, en la formalización del taxi colectivo, por ejemplo, que es un medio de transporte que mata gente todo el tiempo. Y es un sector político interesado además en que no haya formalidad, en que no haya un orden, ¿no? Okay. Nuevamente la campaña ya iba nuevamente disolviéndose por el día a día y llega este problema de la extorsión en el transporte. Entonces nuevamente el tema del transporte vuelve en agenda, por eso el transporte nos acompaña todo el tiempo. Sí. Pero más o menos ese fue, para contestar tu pregunta, el origen de mi historia con el transporte. Juan Pablo, sabemos, y de hecho lo acabas de mencionar, el transporte nos afecta directamente en los accidentes, nos afecta en las horas que pasa mucha gente en el transporte público deplorable que tenemos, pero más allá de eso, y sin tomar en cuenta la coyuntura actual de las extorsiones y del paro y de toda esa movilización de transportistas, también nos afecta culturalmente, ¿no? Yo creo que la identidad nacional está directamente afectada por el tráfico. ¿Tú lo ves así? ¿Cómo crees que cala en nuestra identidad nacional el deplorable sistema público vial que tenemos? Yo lo veo con dos cosas. La primera en cifras, porque somos hasta el año 2020 éramos la tercera ciudad con más tráfico vehicular en el mundo. O sea, solamente nos superaba Bogotá y Mumbai en la India. Pero principalmente cuando escuchas a los turistas quejarse del tráfico. O sea, hay turistas... El último caso fue uno que habló personalmente conmigo, venía desde Australia, y era un turista que... No sé el nombre del tipo de turismo que hay, que este pata aplica, ¿ya? Es un señor de cincuentón, australiano, y que literalmente viene con una mochila y a quedarse un mes en Perú, otro mes en Argentina, otro mes en Colombia, en fin, es una especie de turismo vivencial. Este señor, a diferencia de otras ciudades donde había él viajado, dijo, bueno, voy a hacer lo que he hecho en otras ciudades. Voy a salir del aeropuerto, me las voy a arreglar. Voy a usar transporte público, no creo que sea tan difícil usar transporte público. Se demoró más o menos unas 8 horas en llegar a Miraflores. Primero, porque no le daban información. Bueno, no, eso no fue lo primero. Lo primero es que al pisar el aeropuerto de Lima, te enfrentas con una mafia de taxistas, no ni siquiera informales, sino ilegales. De hecho, eso fue un reportaje que sacamos un tiempo atrás sobre una mafia de taxistas que en realidad están procesados por homicidio, por sicariato, por extorsión, por corrupción, de todo. Entonces, lo primero que él tuvo un problema fue acosado por estos taxistas, porque eso es lo que pasa cuando llegas al aeropuerto, te acosan. Después de salir de este problema, dijo, bueno, ya estoy en la calle, ¿no? Ya llegué al Callao, en la calle, ¿no? Entonces dijo, bueno, preguntaré, pues, ¿no? Preguntaré como cualquier ciudadano que tú te vas a Bogotá, a Buenos Aires, en fin. O sea, uno pregunta y preguntando te las arreglas. En el Perú, preguntando no. Preguntando se aprovechan de ti. Y eso fue lo que pasó. Entonces, al final, 8 horas para llegar a su hotel. Dios mío. Y eso, el comentario que él, por supuesto, avergonzadísimo, yo no sabía qué cosa decirle. Disculpa. Claro, ¿cómo poder resarcir ese...? Que además perdió un montón de planes, conexiones, amigos, reuniones que tenía. O sea, tenía como todo un plan de itinerarios aquí en Lima, perdidos totalmente. Entonces, el segundo factor que influye en nuestra cultura, la cultura combi, viene de un comentario, viene de la visión del turista cuando viene acá, ¿no? Uh-huh. Y la palabra es perfecta, la que me dio Dani. Lo que pasa en las calles de Lima es impredecible. O sea, creo que la impredictibilidad en las calles de Lima es algo que no ves en ninguna parte del mundo. Tú te paras en tu puerta, digamos, para ir a tu destino, no tienes idea de lo que va a pasar. No hay predictibilidad, no sabes a qué hora vas a llegar, no sabes qué va a haber en el camino, no sabes nada. O sea, es una moneda al aire. No sabes si vas a sobrevivir. Claro, más ahora, en la que ahora ya no es peligroso solo para el chofer, sino para los pasajeros, ¿no? Claro. Por el tema de que te metan bala, o sea, ya no sabes qué va a haber en tu camino. Y este factor de impredictibilidad es lo que el turista cuando viene sufre.
Y sí, o sea, la cultura combi está conocida, es conocida mundialmente. Eso es lo que de regreso este señor se va a llevar a Australia. Y a propósito de eso, hay algo que me gustaría entender, y yo creo que es algo que de hecho muchas personas de la audiencia también se han preguntado, es comprender un poco el ecosistema que gira en torno al transporte público, ¿no? Porque, claro, tú vas a la calle y te enfrentas, bueno, en el caso mío, que he estado en transportes públicos en diferentes distritos de Lima, hay algunos en donde hay los que se llaman los jaladores, ¿no? Que son personas que, bueno, te tratan de llevar, meter a un vehículo, sea que cumpla con ir a tu destino o no. Pero, y también están los ateros. Sí. Pero ¿qué otras personas más forman parte de todo este ecosistema del transporte público? Mira, el transporte público es... todo comienza en los 90. O sea, en los 90, en el gobierno de Alberto Fujimori, con el objetivo de dar trabajo y promover un poco la estabilidad económica, él liberaliza el negocio del transporte. Entonces, para resumírselos, lo que hace es decirle a quien tenga un vehículo, puede hacer transporte público, se le otorga una ruta y listo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Hasta ahora, esto ya más o menos va a tener 35 años, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El negocio, el transporte público, los buses, las combis, las coasters, el tradicional que todos usamos, que moviliza además al 70% de la gente, funciona con un régimen que se llama comisionista afiliador. Yo sé que puede sonar un poquito técnico, pero es muy importante describírselo, sobre todo a tu audiencia. El sistema comisionista afiliador consiste en que yo soy el dueño de una empresa, pero no tengo solvencia económica, tengo una unidad, una combi, y lo que hago es reclutar. Por eso es que en muchos buses dice atrás, se recibe unidad. Sí. Esta unidad me tiene que estar pagando diariamente por el derecho a usar la ruta. Yo como empresario, porque en realidad es un cascarón, ¿no? Tengo que estar pagándole al dueño de la ruta y así más o menos funciona. Pero ¿cuál es la consecuencia? Tú has dicho 2 de los 5 elementos del transporte. Primero es el chofer, cobrador, dueño de ruta, dueño de empresa y dueño de vehículo. Esos 5 elementos de nuestro sistema no tienen ningún vínculo formal. O sea, no hay planilla, no se conocen. Por eso es que en el Perú es el único país del mundo donde ves una situación que es escandalosa. Que los buses de una misma empresa pelean entre sí para ganar pasajeros. Porque aquí es la guerra del centavo. Las famosas... El correteo. El correteo, claro. Turistas me dicen, no entiendo, son buses que están en la misma empresa, que solamente es el pintadito, ¿no? O sea, solamente son están correteando por ganar pasajeros, pero si son de la misma empresa y es en la misma ruta, ¿por qué no hay una especie de coordinación? Y ahí yo tengo que explicarle cómo inició el caos, quién inició el caos, sí, y por qué nadie lo quiere erradicar. Eso es lo que pasa. O sea, es una guerra por el centavo, buses de la misma empresa y por supuesto con otras, sumado a que las rutas del transporte han sido entregadas sin ningún tipo de planeamiento. Solamente están en el lado céntrico de la ciudad. Y aquí hablo de por qué es democrático o antidemocrático nuestro sistema de transporte. Porque las rutas no van a la periferia. Por eso es que la gente pobre de Lima, la gente que menos recursos tiene, gasta la mitad de su sueldo en transporte. Porque tiene que tomar hasta 5 medios de transporte para ir a su destino. Porque claro, el transporte, como han regalado las rutas y con mucha corrupción, claro, yo soy un dueño del bus y no me va a convenir ir a una ruta hasta muy lejos porque voy a perder gasolina y tiempo. Prefiero hacer muchas vueltitas acá en el centro donde la gente chambea. Y eso es un problema porque nadie pensó en las personas con menos recursos que viven en la periferia, haciendo que estas personas, la gente pobre en Lima, tiene que tomar 5 medios de transporte. Para salir de su casa una mototaxi, después un colectivo, después un troncal y después otro colectivo de acercamiento o incluso hasta una mototaxi más. Si gana 1.000 soles, gasta 500. Solamente en transportarse, ¿eh? Eso es un escándalo. Y eso también está normalizado. Es bien delicado el tema de transporte, claro. Y bueno, eso es más o menos para resumir cómo funciona y cuáles son las consecuencias, ¿no? Y esto quizá no se hubiera visto en todo Lima, o en la Lima más de élite, elitista, sí, si es que las extorsiones no hubieran estallado como lo han hecho ahora. Efectivamente, mucha gente empieza a entender cómo funciona el transporte, porque ya le afecta, ya no en tráfico vehicular un accidente, sino en la seguridad, que es mucho más grave. Entonces, claro, acá hay un tema muy importante. El transporte público, como no hay choferes en planilla, como no hay un sistema de recaudo electrónico, todo es monedas. Ese es otro factor de la impredictibilidad, ¿no? Como no tienes, tú no puedes planificar tu viaje en el Perú.
En Lima, en general, no puedes planificar tu viaje. En otros países, desde tu casa estás recargando tu tarjeta. Claro. Ni siquiera el metropolitano, que tiene, que es lo más, entre comillas, formal, lo más decente, ni siquiera puedes pagar o sea, no hay un recaudo electrónico en el que tú desde tu casa sales con tu tarjeta cargada directo al bus. Acá tienes que hacer una cola para pagar, otra cola para entrar a la estación y otra cola para el bus. Sí. Es alucinante. Entonces, la falta de un recaudo electrónico en el sistema de transporte hace que sea mucho más fácil extorsionar, porque el extorsionador sabe que hay plata. Claro. O sea, un chofer de combi puede tener 3, 4 mil soles al día. En efectivo. En efectivo, todo en efectivo. Y eso es facilísimo para el extorsionador. Y por eso es que ahí la seguridad y el transporte empiezan a converger, ¿no? Claro. ¿no? Y se unen en un punto en común. Creo que es importante entender la situación precaria en la que se encuentran, en la que se ha generado, en la que estas personas viven, para también lograr entender por qué es que son más propensas a ser víctimas de este tipo de extorsiones, ¿no? Que es lo que tú formalidad mencionas, en su máxima claro. expresión. Mira, es calidad de vida. Ujú. Es calidad de vida. Y basta el ejemplo extranjero. O sea, cuando tú puedes planificar A mí me gusta siempre dar este ejemplo. Hay un empresario que se llama Ismael Malca, si no me equivoco, que en el 2020 creó un aplicativo que se llama Tu Ruta. Lo he usado un par de veces. Es una maravilla. O sea, Tu Ruta, ¿qué hace Tu Ruta? Tiene como 100.000 descargas, olvídate. Sí, Tu Ruta lo que hace, este empresario lo que hizo fue, oye, no sé a qué hora llega mi bus. El micro, la combi, el bus, no sé a qué hora llega. Entonces lo que hizo este señor fue aliarse con las empresas de transporte y lo único que le dice al chofer es, lo único que necesito es que tengas el GPS encendido y yo me encargo del resto. Entonces, ¿qué hace? Tu Ruta lo que hace es decirte a qué hora va a llegar tu bus y a qué hora vas a llegar a tu destino con la herramienta que tiene del mapa. Entonces, esta tiene, me parece, como 10.000 unidades asociadas a tu ruta. Es maravilloso porque ya te permite planificar tu día. Sí. Este señor lo que hizo fue ofrecerle a la Municipalidad de Lima gratis tu ruta, pero para los corredores complementarios, que es lo único de formalidad que tenemos, y también para el metropolitano. Le dijo, yo te lo doy gratis, porque el metropolitano, ahí donde lo vemos, también es impredecible. O sea, los buses salen así a la hora que sea, no hay ningún plan de coordinación. Ese es otro problema también. O sea, no hay un líder que sea capaz de producir las frecuencias correctas. O sea, no hay una comunicación entre la estación para ver la demanda. Por eso es que cuando uno está en el metropolitano, seguramente les ha pasado, estamos en el metropolitano y no llegan buses durante 40 minutos. Y de pronto llegan 6 buses vacíos. Entonces, es poco eficiente, es un desastre. Es calidad de vida. Cuando tú planificas, puedes organizar tu día y por lo tanto puedes separar horas para tu familia, para estudios. Hay data muy interesante de las horas perdidas y cuántas maestrías se podrían estudiar en las horas perdidas. Cuántas horas en el parque con tu hijo podrías tener. Claro. Si es que tú planificaras tu día y tuvieras un día un poco más tranquilo, ¿no? ¿Y cuántas horas al día también podrían tener esos conductores si tuvieran un sistema formal, Sí. pudieran ir a trabajar, no tener que hacer carreras y exponerse a tener algún accidente, ¿no? O sea, creo que funciona para ambos lados. Exactamente, sí, exactamente. El sueño de un buen transporte público en el Perú, Sí. ¿es una utopía o hay algo que pueda cambiar? Mira, yo en el 2019, hace 5 años, te hubiera dicho que todavía había esperanzas, ¿de acuerdo? Pero yo todavía, ya en el 2024, yo te puedo decir que no vamos a ir a ningún lado. O sea, te lo digo a ciencia cierta, suena muy pesimista, pero parece como si las reglas de juego estuvieran hechas para que cruzas la pista y te maten. Parece como si las reglas de juego estuvieran hechas a propósito, planificado para que pases 4 horas al día en un bus, para entorpecer tu día. Cada vez se vuelve más difícil, porque hasta el 2019, no solo yo, sino en general los académicos en el transporte decíamos, oye, estamos más o menos entre 20 y 30 años atrasados. Ahora es cada vez más difícil. Cada día nuestro Congreso, apoyado con el Ejecutivo, genera más leyes que favorecen, que empeoran la situación. Entonces, retroceder se vuelve cada vez más difícil. Por eso es que la situación ahorita es bastante pesimista. ¿Y qué está pasando? La gente se está comprando su carro o su moto. Cada día entran al Perú en promedio 400 vehículos. Cada día 400 ya no va a haber vehículos. espacio para... Y no se chatarrea, en promedio se chatarrean 4 al mes. Entonces tenemos un problema de espacio. Ese es otro tema
muy complicado. En Lima tenemos un problema de espacio en el que, en este caos, en este pesimismo que lamentablemente les tengo que, Claro, les tengo que decir, en Una dosis de realidad. en esta dosis de realidad, como dices, lo que queda es aprender a convivir, aprender a pensar en el otro, aprender a entender que la calle apretada la vas a compartir con el scooter, con la bicicleta, con la mototaxi, con el camión, con la cúster, con la combi, con el bus, con el peatón, y en poco espacio, en 10 metros de pista, que del ancho de una vía, vas a tener que aplicar la convivencia urbana. Si no, vas a terminar matándote. Con el otro. Claro. Acá, por ejemplo, ya salen algunas propuestas que pueden ser interesantes. Vengo de hacer varios viajes para entender el uno por uno. El uno por uno es un sistema que en México, en Australia y en Estados Unidos funciona muy bien. Suena muy simple, ¿ya? Y utópico, pero funciona. El uno por uno es un sistema en el que cuando estás en el atolladero, cuando estás en el caos, a punto de bajarte a matarse con el otro, el uno por uno funciona, cediendo el paso y devolviendo ese gesto a tu favor en el siguiente. Se le llama efecto cremallera o zipper merge en Estados Unidos porque es como te vas armando. Ah, claro, es cuando pasa un... ¿Ves? Uno Cuando por uno. sí, lo intento aplicarlo, a veces fallo. No puede... Intento aplicar- Sí, sí, sí. No, eso es comunitario. Claro, Eso claro. es comunitario. Estamos hablando que todos tienen que saber el beneficio del uno por uno para poder aplicarlo. Y así puedes desenredar un embotellamiento en el que puedes estar 40 minutos, podría salir en 10. Porque, otra vez la palabra predictibilidad, porque te da predictibilidad. Claro. Porque sabes que en algún momento vas a salir del atolladero. Porque están pasando uno por uno. Claro. Entonces creo que hay esperanzas, pero ya no del sector político. Hay esperanzas ya del ciudadano. sector, del ciudadano mismo, Claro. del que depende Y la convivencia urbana. y ahí es combatir un poco también, y antes ya esto para cambiar un poco de tema, es un poco combatir esta cultura del yo primero, o sea, primero yo, ya se arreglará el resto, o El que tiene el carro más grande, ¿no? Claro, o el famoso, no sé quién publicó esto en Facebook hace mucho tiempo, una foto de la carretera Panamericana Sur con el carril que le llamaba el carril del retroceso, que era el auxiliar y todo el mundo lleno. No porque iba en contra, sino porque evidentemente a nadie le importa ocupar un espacio que Me está acuerdo de ese diseñado episodio, sí. para emergencias. Evidentemente lo que ha pasado en el paro ha sido lo que está sucediendo con las vidas humanas y con la seguridad ciudadana es muy grave. La verdad es que estamos todos muy preocupados por la situación. Pero, ¿tú crees que ese contexto lleve a generar algún cambio concreto precisamente en el transporte? ¿Tú crees que llegue a que logre toda esta coyuntura logre ser un vehículo de transformación para la situación de quienes se dedican al transporte en general? Y yo creería que sí, porque ahora ya no estás peleando pues con el tráfico, con el imprudente, sino estás, o sea, ya tú peleas por la vida, ¿no? Entonces ya esto ya marca un antes y un después en el contexto urbano, en el que ya nos están metiendo, ya no es un problema urbano en el que vas a salir y finalmente vas a llegar tarde a tu casa, qué sé yo, no. Acá es un tema si llegas o no a tu casa. Entonces ya cuando tocan a tu familia, ya cuando tocan tu seguridad, tu bienestar, tu cuerpo, tu vida, tu herramienta de trabajo, es cuando ya empieza a calar un poco más en la conciencia. Yo creo que sí, o sea, cuando pasó ese primer paro del transporte que hubo hace unas 2-3 semanas, en septiembre, el director y yo nos miramos y decía, es la primera vez que la inseguridad paraliza una ciudad por completo. Uh-huh. Porque paraliza literalmente porque estamos hablando de medios de transporte en el que te desplazas. Claro. Y esos fueron los que pararon. Entonces es la primera vez que la inseguridad no solamente bombardeó la televisión en los noticieros, sino paralizó la ciudad. O sea, ahí es donde nos dimos cuenta que estamos en un punto en el que se tienen que tomar buenas decisiones y no populistas. Pero además, para complementar la pregunta de Jesús, las demandas han escalado, ¿no? Obviamente, al ver que no hay respuesta, la indignación ha crecido. ¿Tú ves que el músculo gremial es capaz de ser esa voz cantante que genere los cambios nacionales que han estado tanto tiempo en silencio? Es un poco complicado porque en el tema del transporte también es hay demasiadas diferencias, hay demasiados gremios, demasiadas federaciones y cada uno, digamos, lucha por
por sus propios beneficios, Ujú. ¿no? Ya sean buenos o sean malos, sean cuestionables o no. Cada gremio del transporte, no hay una sola cabeza, no hay un líder en el tema del transporte público. La ATU, en realidad, o sea, para mí es indefendible. O sea, que no debería eliminarse la ATU, no debería dar marcha atrás, porque la ATU... Lo único bueno que ha hecho la ATU ha sido englobar en una sola cabeza combis, boosters, metropolitano, taxis, movilidades escolares, sector de transporte turístico, digamos. La ATU lo único que ha hecho es unificar todo eso, pero le falta desenredar las rutas del transporte, le falta promover más servicios en planilla, formalizar un poco el servicio, en fin. La ATU no parece ser el líder en transporte público. Cuando la ATU, de hecho, fue el resultado. La campaña No te pases del comercio buscaba la ATU y se creó la ATU, fue impulsado por la ATU. Ahora, ahorita la ATU es indefendible. Claro, que no debería eliminarse, yo creo que no, porque sería retroceder, volver a retroceder. Pero lo que hace falta es un líder. La ATU tiene 5 presidentes en 6 años. Parece el No, Perú. no hay un rostro que mueva el transporte, y cada transportista, hay tantas modalidades del transporte. O sea, ¿te acuerdas que hablamos de los personajes que comparte la vía pública? Cada uno tiene sus propios intereses. Claro. Es un poco complicado. Que no es imposible, Ujú. porque hay soluciones. Pero sí, yo pienso que el siguiente presidente o el siguiente congreso debería tener a una persona líder, debería haber un líder del transporte, debería haber una persona un académico que conozca y que pueda desarrollar, porque soluciones hay. O sea, hay países que han salido de un caos del transporte impresionantes. Holanda es uno de ellos en los 70. O sea, Holanda en los 70 era la guerra de los autos, no cabían. ¿Y qué pasó? Empezaron a promover un poco el transporte sostenible, el transporte limpio, hasta que desincentivando el uso del carro. Desincentivas el uso del carro, pero promoviendo, o sea, le das el plan B. ¿El plan B cuál es? Transporte público de calidad. Si hubiera transporte público de calidad aquí, la gente deja su carro en el garaje. Totalmente. Va en bicicleta. Sí. Es así de sencillo. Quizá la gente se preguntará cuál puede ser el vínculo entre este concepto de la cultura combi, ¿no? Con el mar. Sí. Y esto nos recuerda que ustedes sacaron también un reportaje que se llamaba Las combis del mar. Las combis del mar. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, en el comercio nosotros estábamos trabajando en esta campaña de transporte, y nos llegó primero un trascendido. Oye, lo que está pasando en el mar es igual a lo que está pasando en el caos de las combis. Y yo en un comienzo no lo creí, porque yo realmente no había cubierto hasta ese momento, no había cubierto más allá de pequeños episodios, me refiero a episodios aislados, y hasta que indagando un poco más nos dimos cuenta que el caos de las pistas se vive exactamente igual en el mar. Hay una red de, por ejemplo, astilleros ilegales que, así como también aquí... A ver, ¿cuál es el tema con el transporte? Vamos a retroceder 2 pasitos al tema del transporte. Un carro aquí, un vehículo, un traste de 40 años, una combi antigua destartalada, es una máquina tragamonedas de hacer plata. Como no hay un sistema de transporte formal, ordenado, tú le pones unas ruedas a esa silla y vas a hacer plata, porque la gente va a tener que movilizarse. El transporte formal es un desastre, la gente se moviliza en lo que sea, porque es lo que hay. No es que sea la solución promover la formalización del colectivo, pero es una respuesta. O sea, necesito salir de este lugar e ir a mi destino, cojo lo que sea. Entonces, es una máquina, este sistema de transporte es una máquina tragamonedas. Tú pones literalmente una silla con ruedas en el piso, vas a tener plata. Nos dimos cuenta que pasa exactamente lo mismo en el mar. Hay una red de astilleros que fabrican o componen embarcaciones de pésimas condiciones, sin ningún tipo de regulación, donde muere muchísima gente, además, extrayendo ilegalmente recursos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de regulación. Pero además hay tanta similitud con lo que pasa en las pistas, Uh-huh. que incluso hay una mafia de clonación de placas de rodaje. Wow, increíble. Eso, por ejemplo, a mí me quedé impresionado, que esa viveza que hay en estos trabajadores de poder sacar la vuelta. Aquí, por ejemplo, en el 2019 habíamos investigado una clonación de placas de rodaje, en la que, para explicártelo muy sencillo, hay un Nissan Sentra de placa 123, color rojo aquí. Y el choro lo que hace es simplemente se memoriza la placa. No tiene que
No tiene que hacer nada, simplemente se memoriza la placa. Va a la asociación automotriz, que es donde te dan los duplicados de placas, y te haces pasar como el dueño de ese carro a través de una carta poder y te dan el duplicado de esa placa. Ok. Robas uno igual, un Nissan Sentra del mismo color, placa 123, lo robas y le pones la placa clonada. Entonces en este momento hay dos autos iguales. Y por eso es que llegan a nosotros personas que dicen, oye, me acaban de llegar una notificación de la fiscalía que yo he participado en un robo, porque claro, este carro robado lo usan para asaltar, para hacer... Entonces, claro, este inocente, la víctima de este carro a quien le clonaron la placa, puede terminar en presa, en la cárcel, porque alguien le clonó su placa con un carro igualito. Claro. En el mar pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, hay una mafia que intercambia placas de rodaje para pasar desapercibido y poder pescar ilegalmente. Entonces, muchas veces uno pesca ilegalmente, pero a quien sancionan es a uno que no estaba haciendo nada, claro, o simplemente se prestan las placas de rodaje. Entonces, eso en detrimento de los recursos los recursos marinos, que ya son escasos, donde además ya no entra una sola embarcación artesanal más para pescar. O sea, ya es el caos del caos, ¿no? Y por eso es que me llamó mucho la atención. Y de hecho, este reportaje abrió las puertas para empezar a indagar un poco más. Resulta que además había un sector del Congreso, un congresista en particular, que estaba vinculado a los astilleros ilegales de estas embarcaciones prohibidas, para poder no formalizar, pero sí, si mal no recuerdo, lo que buscaba este congresista era perdonar toda sanción que tenían cerca de 3.000 embarcaciones anteriormente, y para que puedan una prórroga a todos sus permisos. Y esto, claro, estamos hablando del mar, pero en este caso estamos hablando de un recurso que quizás sea el más importante que tenemos. O sea, no solamente porque nos alimentamos del mar, que es lo que directamente más nos afecta, sino, oye, es la parte más importante. El agua es la parte más importante que tenemos, ¿no? Y definitivamente tenemos que cuidarla. Y un pequeño sector del Congreso, también del Ejecutivo, que avala estas cosas, es lo que nos llamó la atención, y de hecho abre las puertas para continuar cubriendo el tema del mar, ¿no? El mar, a diferencia de las pistas, es fuente de recursos naturales, ¿no? Veíamos nosotros una encuesta del año pasado que decía que el peruano sentía mucho orgullo por los recursos naturales, ¿no? El mar provee estos recursos, y en ese sentido tú debes tener acceso a las noticias que más le interesa a la gente, me imagino, ¿no? Lectoría y todo eso. ¿Tú crees que los temas marinos o de sostenibilidad medioambiental en general, según lo que has visto en estadísticas, siguen siendo un tema que le interesa al peruano? Me di cuenta con el derrame de Repsol, me di cuenta que definitivamente sí. O sea, el derrame, el impacto mediático en la audiencia, las métricas de lectoría y de indignación que había por el derrame de petróleo era una cosa impresionante. A mí me conmovió muchísimo, porque ya te acerca un poco a lo que realmente pasa en el mar, ¿no? O sea, el mar es explotado. Mal que bien necesitamos del mar, pero tenemos que recompensarle al mar un poco, ¿no? Un poco de cuidado. Y definitivamente hay recientemente, yo diría que desde esa campaña de comunicación que hubo hace ya años atrás del riesgo de tu ceviche, ¿no? Parece algo muy banal en realidad, y lo es. Pensar en tu ceviche en realidad es bastante banal, muy superficial, considerando que el mar es lo más importante. Ese llamó la atención, no me acuerdo si fue una empresa de alimentos o de cerveza, no recuerdo quién promovió, quién alzó la voz con el peligro de los microplásticos en el mar, que podrían perjudicar ya la alimentación directa. Pero más allá de eso, lo que yo vi en la audiencia con el tema del derrame sí fue una cosa que me conmovió. O sea, todo un país solidarizándose. Fue increíble. No solo con el sector de la pesca perjudicado, sino también con nuestro mar. No estamos solidarizándonos por personas de carne y hueso, por un rostro que sufre, por una víctima de accidente. No, estamos por nuestro mar, por un recurso. Eso me conmovió bastante. Sentí lo mismo recientemente con lo que pasó con los incendios forestales. También. Sí. Sentí que se generó una ola muy fuerte. La próxima crisis que tengamos ya no va a ser la pandemia del COVID, sino va a ser medioambiental. Esto creo que lo tenemos clarísimo. Es algo que no se habla,
pero que todos lo saben, ¿no? Es, Sí. como estas cositas que cuando estamos en una mesa sentados, todos sabemos algo pero mejor no hablarlo todavía, o mejor no, como... Mirar hacia otro lado. Mirar hacia otro lado. Sí. Pasa, la próxima crisis que tengamos va a ser medioambiental. Hablaste de la atención que le puso la audiencia a la noticia de Repsol, y yo creo que hubo un factor importante, ¿no? Que fue todos los medios, sea porque querían tener más lectoría o lo que fuere, apuntaron a ese problema. Sí. Entonces hubo como una como que un movimiento orquestado general de todos los medios apuntando hacia un problema, y eso fue genial, que sucedió también con la Amazonía. Pero una opinión personal, a ver si la comparten, yo siento siempre que los temas ambientales no son tan tocados como deberían, Claro. en prensa. Tú, como periodista, ¿a qué crees que se debe Porque eso? no es tangible, pues. O sea, no es algo tangible. Vamos a ponerlo en el contexto otra vez. Perdóname que hable tanto del transporte, sino que No, es por mi favor, pasión. Y ¿sabes? pero nosotros tenemos... Lima tiene, creo que es en este momento la segunda capital con la peor calidad del aire de América Latina. Respiramos humo, así de sencillo. Y el asunto es que la principal fuente de contaminación son las combis. Pero claro, ¿cómo podemos graficarlo? Con data de las personas que tienen problemas pulmonares, quizá, pero o sea, tú no puedes saber científicamente si el problema pulmonar de una persona o de un grupo de personas es directamente por el parque automotor. Y lo que hicimos fue, primero, intentamos detectar los lugares con mayor contaminación. Hay sistemas de medición. De hecho, la Municipalidad de Lima tiene varios sistemas de medición donde detectan cuántas partículas contaminantes hay en un determinado lugar. El día que publicamos este reportaje que te voy a contar, ese día el lugar con más contaminación era las afueras del Hospital del Niño de Breña. Del Hospital del Niño, en la Brasil. Era plena pandemia. O sea, ¿cómo tangibilizarlo otra vez? O sea, ¿cómo hacer tangible un problema que es Que no se invisible, que no se ve, que no se siente, que bueno, hay personas pues que se mueren de problemas de respiratorios, pero ¿cómo lo conectas con el parque automotor? Dejamos una mascarilla nueva, amarrada durante 2 días. Afuera del Hospital del Niño hay unas rejas amarillas que divide a los que están haciendo transporte público de los particulares, y dejamos colgadita. Era en plena pandemia. Y a los 2 días era como si lo hubieras arrastrado por tierra. Todo era hollín, todo era asqueroso. Claro. Eso es lo que estamos respirando. Entonces, a mí me marcó mucho verlo. Se me escarapeló la gallina porque... La gallina. Así dice mi hija. Se me escarapela la gallina, dice, como tiene miedo. Y se me ha pegado lo que me dijo. Bueno, fue impactante ver la sociedad en solo 48 horas de cuántas partículas contaminantes, cuánta suciedad, cuánta mugre había en una pequeña mascarilla durante 2 días. Se ven las casas, se ven las cortinas de las casas. O sea, es brutal, ¿no? Y uno se olvida, o sea, quiere salir a correr para sentirte un poco más saludable y estás respirando hollín. Turistas que vienen dicen, o sea, aquí caminas por el ejército, por cualquier parte en realidad, y no sientes, pero el turista sí dice, oye, es irrespirable, o sea, todo el tiempo estás sintiendo el olor de la combustión, todo el tiempo, sí, permanente. Estamos absolutamente acostumbrados. Normalizados. Normalizados, una vez más, sí. Pero el turista sí, cuando viene dice, o sea, respirar cuesta. Sí. Es horrible. Queríamos conocerte un poco más desde un ámbito que no sea el periodístico. Y con esto, la primera pregunta, Jesús, por favor. La primera pregunta personal es, ¿cuál es la relación que tienes con el mar, ¿no? Bueno, sabemos que le has dedicado muchísimo tiempo a estos reportajes completos sobre, ¿no?, el problema de las combis del mar y cómo esto afecta a los recursos. Entonces, creemos que tienes un vínculo que está ahí, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco más sobre eso. Bueno, mi primer recuerdo, los primeros recuerdos que tengo del mar es de mi papá cargándome hacia el fondo del mar. De repente no era el fondo del mar, ¿ya? Pero yo como era tan chiquitito y tenía 4 años, qué sé yo, yo sentía que era el fondo del mar y me impresionaba. Era mi papá, es mi superhéroe, hasta ahora lo sigue siendo mi superhéroe, y él me llevaba hasta el fondo del mar, a lo que yo creía que era el fondo del mar. Y esta tradición terminó cuando un día en la playa de Santa María vino una ola, nos removió y no tuve mejor idea que cogerme de su cadena de oro. Entonces, jalé su cadena de oro, la solté, él me soltó.
Y empezó a buscar su cadena de oro, que era gruesísima además. Nunca me voy a olvidar de ese momento, chiquitito. Y después, con mi familia siempre hemos pasado los veranos en una pequeña casita en Pacasmayo. Los veranos en los años 90 hasta más o menos el 2000, todos los veranos íbamos a una casita derruida en pleno balneario que la alquilábamos ahí en Pacasmayo, lo que significó para mí una sensación de libertad absoluta. O sea, creo que el mar es el sinónimo de libertad, donde siempre uno busca mar. Creo que la mayoría, cuando busca o vacaciones o lo que sea, necesita esa apertura, necesita, más allá de una urbe en la que quieras caminar y comprar y conocer, necesitas saber que hay una especie de salida. Sí. Y la segunda experiencia que más me impactó del mar fue cuando nació mi hija. Nació en el 2021 y 6 meses después ya estaba ella frente al mar. Mi hija es inquietísima, como todos los niños en realidad. No sé, o sea, se distraen con cualquier cosa, en fin, están como con el cerebro acelerado, pero el día que yo la llevé al mar, me acuerdo que fue en la Herradura. Nos estaba paseando con mi esposa y con mi hija, paramos en la Herradura y nos sentamos en las piedras. Y nunca había visto a Alma se llama mi hija, nunca la había visto mirando una sola cosa durante 40 minutos sin parar. Nunca, o sea, Alejandra y yo nos mirábamos y decíamos, o sea, ¿le está hipnotizando? ¿Qué está viendo? Porque era la primera vez que mi hija veía algo que no tiene fin visualmente hablando. O sea, siempre, digamos, en la casa o en un parque, siempre tienes un final, ¿no? O sea, el árbol, el muro, la casa, la puerta, qué sé yo. En este caso, mi hija por primera vez veía el infinito. O sea, veía donde no había límites visualmente hablando. Y creo que eso la hipnotizaba por completo. Y a partir de ese momento mi hija tiene un vínculo incluso mucho más estrecho que el mío con el mar. Mi hija no puede vivir sin el mar. Vivimos felizmente cerca del mar, cerquísima del mar. Me da la esperanza de que va a ser una persona más en este mundo que va a terminar cuidándolo, ¿no? Porque no solamente sabe del mar, de hecho hasta con mi hija hemos llegado a ser, ella chiquitita, en Chorrillos, en las playas de Chorrillos hemos llegado a hacer, ella y yo, mini campañas de limpieza y hemos llenado bolsas enormes. Entonces verla a ella, porque además ya en su pequeña cabeza ve cangrejitos, ve los peces, ve el mar, ve todo ese pequeño ecosistema, y verla también limpiando la casa de todas esas especies, una bolsa negra enorme que recogimos, ver esa recompensa y decirle, oye, lo que estás haciendo es algo bueno. O sea, estás limpiándole la casa y estás haciendo que todos los animalitos que viven aquí crezcan sanos, crezcan felices, gracias a ti. Entonces, realmente la sentí bastante empoderada y definitivamente, o sea, me pide, sale un poquito de sol en estas épocas de frío, sí. Sale un pequeño rayito de sol y ella diciendo, papá, playa, vamos a la playa, por favor, en bicicleta. Así, es maravilloso lo que puede hacer el mar. Espero que sí, sí. La necesitamos. Sí. Totalmente. Si tuvieras, Juan Pablo, desde tu mirada, obviamente, que evaluar colectivamente cómo el mar nos marca como país o como nación, sabemos que la Amazonía, los Andes y el mar son nuestros grandes elementos geográficos que nos llenan de orgullo. ¿Cómo crees que nos cambia a los peruanos tener el mar como nación? Es una pregunta un poco difícil. Pero yo, para responder esa pregunta, estoy tratando de imaginarme, y de hecho se los pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si el Perú no tuviera mar? Imagínense que hemos vivido un sueño. Me voy a convertir en periodista ahorita. ¿Qué pasaría si hemos vivido un sueño y no el Perú nunca estuvo frente al mar? Yo siento que seríamos un poco más huérfanos, ¿no? Nos sentiríamos un poco... Vacíos, ¿no? Sí, vacíos. O sea, sentimos que nos falta algo, que algo no nos está terminando de llenar, no sé, ¿qué opinas? Esto especialmente a la gente de la costa, ¿no? Creo que el mar es como tener una ventana, ¿no? Sí. Por más que sabes que es imposible trascender mucho más allá de él, de algunos metros, sí te da una salida, un escape. Sí. Hay un fenómeno... Y acá, no sé, creo que voy a desvariar un poco. La pregunta es demasiado difícil como para que yo la responda, por favor, a los Sí, no, pero va en la línea de lo que dice Ricardo, pero hay un fenómeno bien loco. Yo también lo converso con mi esposa bastante y a nosotros nos asombra muchísimo cómo es que las personas se toman con el fin de buscar este escape tanto tiempo de
venir desde tan lejos solo para sentarse a ver el aire y el agua todos los días. Claro, o sea, es como solo el escape es sentarte a ver algo que totalmente natural, sin intervención. O sea, es como es el estado más puro a mi parecer, ¿no? Sí. Es como el estado más puro de la naturaleza, y es sentarte a ver eso. Y es un fenómeno que me parece loco. No sé si alguna vez ustedes han sentido eso también. Y además, yo, para complementar lo que estábamos conversando, el mar nos ha dado nuestro héroe más importante, ¿no? Algo que ahora resultaría increíble o poco probable que alguien dé la vida por el mar, básicamente, ¿no? Nos da uno de nuestros mayores motivos de orgullo, que es la astronomía, nos da trabajo, le da trabajo a todas las clases sociales, ¿no? Turismo. El mar, yo creo que está en nuestro ADN. Eso es a eso iba. Yo creo que ancestralmente tenemos algo en nuestros genes que nos dice que hemos venido de ahí, que venimos del mar, que la vida se inicia en el mar, y que me parece que por ahí podría estar ese asombro que tenemos frente a él. Y justamente por eso también a veces parece un poco evidente pensar, si está tan dentro nuestro, ¿por qué se nos es tan complicado cuidarlo, ¿no? ¿Por qué es tan complicado para... Bueno, aquí entran muchos intereses de por medio, ¿no? Pero para las autoridades promover iniciativas, leyes concretas que ayuden a conservar estos ecosistemas que son tan ricos y que nos llenan de tanto orgullo, ¿no? Es bien contradictorio. Es bien contradictorio. Yo lo que con el transporte, o sea, el interés político por el caos, por mantener el caos del transporte, es bastante similar al del tema marítimo, porque yo siempre me he quejado en el tema del transporte de que las leyes, o las propuestas de ley, los proyectos de ley, todo lo que el sector político propone para el transporte, o sea, siempre está en el punto de vista del transportista, ¿de acuerdo? Es decir, siempre está en el punto de vista de favorecer el trabajo de, por ejemplo, amnistías de papeletas, beneficios para la licencia de conducir, para que sea, por ejemplo, lo último que ha salido es que ahora para renovar si tienes más de 50 años y quieres renovar tu brevete, es automático. Cuando ya a los 50 años sabes que fallan algunas cosas y que con más razón tienes que... ya. O sea, todas las leyes y propuestas del sector político para el transporte siempre es para beneficiar al transportista, pero nunca para el ciudadano. Porque si fuera así, obviamente las propuestas no serían para favorecer el caos, sino para promover un sistema de transporte ordenado. Con el mar yo siento que es lo mismo. O sea, siempre para beneficiar al sector muy respetado además y que trabaja mucho y todos creo que nos sentimos orgullosos del pescador, ya sea industrial, artesanal, pero yo pienso que las normas que el sector político tiene que promover es pensando ni siquiera en el ciudadano, sino en la biodiversidad que finalmente nos va a permitir a nosotros respirar, ¿no? Si tuvieras que explicarle lo que es el mar a alguien que nunca lo ha visto. Te estás esforzando en hacer las preguntas. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿De dónde venimos? Es de dónde venimos. Ok. Yo creo que es el origen de todo. Yo creo que es el origen de todo y por eso que tenemos que cuidarlo. Es como nuestra madre. Sí, es un bonito símil. Pero que además no lo conocemos como a nuestras madres. No las conocemos. No sabemos qué cosa han pasado antes de que nos tengan y cuántas madres, sobre todo en nuestras generaciones, tienen cosas que no quieren decir, ¿no? Es verdad. Esta madre que tenemos frente a nosotros, yo creo que también tiene mucho que decir. Es un misterio, no conocemos nada del mar, absolutamente nada. Tienen que pasar pequeñas cosas para entender de a puchitos. Tiene que pasar lo de este submarino del Ocean Gate, para empezar a entender ese misterio que por supuesto que llama la atención, ¿no? Y yo creo que también tiene que haber un trabajo mediático con voces líderes como Sedana, que empiecen a acercar un tema tan lejano en su misterio, acercárselo un poco al ciudadano. La misión está bastante complicada porque es algo el mar es algo a lo que no se puede acceder. O sea, es algo que impenetrable. Esas partes las partes del mar es impenetrable. Uno no sabe qué hay, pues, 1000 metros abajo. Pero conocer ese misterio, conocer lo que tenemos ahí, sí creo yo permitiría concientizar a las personas para poder cuidarlo, ¿no? Totalmente, tienen que ser conscientes de que esto no solamente es algo, o sea, los recursos que tenemos ahora no solo son para nosotros, o sea, tienen que durar para mis hijos y para los hijos de mis hijos y así sucesivamente. Es
es lo ideal, ¿no? Parece que quisiéramos acabarnos todo ahorita. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por a tu ustedes por el tiempo. espacio, ¿verdad? Sí, Lo ha sido una máximo. conversación realmente, pucha, enriquecedora. Variada y enriquecedora. Si les gustó esta entrevista, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos nuevo material. Y de seguirnos en nuestras redes sociales como Oceana Perú. Yo soy Jesús Cuscano Y yo, Ricardo Sarre. y esto fue Oceana Entrevistas.